Han pasado casi 5000 años desde la construcción de las pirámides egipcias que se encuentran en Giza, pero a diferencia de la mayoría de las estructuras antiguas, aún permanecen en pie y continúan asombrando tanto a turistas como a científicos. ¿Cómo fue posible construir estructuras tan increíbles? ¿Quiénes y cómo realmente trasladaron estos bloques tan grandes? ¿Y qué cosas interesantes todos aún desconocen sobre las pirámides egipcias? Los antiguos egipcios fueron una de las muchas civilizaciones que creían en la existencia de una vida en el más allá. De hecho, esta creencia es una de las principales características de los antiguos egipcios. Según sus percepciones, la vida no terminaba con la muerte. El cuerpo moría, pero el alma seguía viviendo en el otro mundo, en el que la fuerza vital volvía al cuerpo. Según la creencia de los antiguos egipcios, el difunto después de resucitar en la otra vida tenía que ir al reino de Osiris a través de muchos obstáculos. Para superar sin problemas estas dificultades, un egipcio tenía que estudiar varios conjuros durante su vida que lo protegieran después de la muerte. En general, la preparación de los egipcios para la otra vida era bastante seria. Incluía tanto el aprendizaje de conjuros como la preparación directa del cuerpo para el entierro. En este caso, estamos hablando de la momificación, una de las características clave del antiguo Egipto. Aproximadamente desde el año 3400 a.C., con la ayuda del gran arte de la momificación, los antiguos egipcios preparaban los cuerpos de los muertos para un viaje al más allá y para su preservación en la eternidad. Durante 70 días, los restos se encontraban en una solución de natrón. El embalsamiento adicional continuaba e incluía muchas etapas técnicas diferentes. Al final, el cuerpo cubierto con incienso era envuelto en vendas de lino, impregnadas de aceites y resinas. Precisamente por eso las momias tienen un color tan oscuro. Se colocaban amuletos entre las vendas para proteger al difunto. Los egipcios creían que, habiendo pasado todas las pruebas, el difunto acudía al juicio de Osiris, en el que se determinaba si iría a los campos de Yalu, un análogo del paraíso en el cristianismo, o si su alma perecería. Pero naturalmente la parte más importante de la cultura funeraria del antiguo Egipto eran las pirámides, que eran las tumbas de los faraones. Los egipcios construían pirámides para glorificar a sus faraones, así como para asegurar su inmortalidad. Creo que todos conocen las pirámides ubicadas en Giza. Son el sello distintivo de Egipto y atraen anualmente a una gran cantidad de turistas. Y la pirámide de Keops se considera la única maravilla del mundo antiguo que ha sobrevivido hasta el día de hoy. Mucha gente cree que no hay más pirámides en Egipto además de las de Giza. Sin embargo, no es así. Según datos oficiales, existen 118 pirámides diferentes en el país, muchas de las cuales destacan por sus interesantes características. Por ejemplo, la pirámide de Zoser en Saqqara es la estructura de piedra más antigua que se conserva en el mundo. Fue construida en el año 2650 a.C. La pirámide acodada de Dahshur se diferencia por su forma cotidiana e inusual, y la famosa pirámide de Keops se considera la más grande de todas las pirámides egipcias. Inicialmente su altura era de 146,6 metros, pero ahora ha disminuido a 138,75 metros. Sin embargo, sigue siendo muy sólida. Para que entiendan cuánto es, esta pirámide es equivalente en altura a un edificio de 46 pisos. Esto es simplemente increíble considerando que las pirámides fueron construidas en el tercer milenio antes de Cristo, hace casi 5000 años. ¿Cómo se construyeron exactamente y quién estuvo detrás de esto? El material principal para la construcción de las pirámides fue la piedra caliza. A partir de esta se construyó todo el interior como los acabados. En particular, el revestimiento exterior de las pirámides estaba hecho de piedra caliza blanca de Tura. Además de la piedra caliza, se utilizaron otros materiales en la construcción. Por ejemplo, el granito rojo con el que se recubrieron las paredes por dentro, y el suelo estaba hecho de basalto y alabastro. El basalto se traía a Giza desde el oasis de El Fayum y el alabastro de Luxor, una ciudad en el Alto Egipto en la orilla este del Nilo. Según algunos científicos, el peso promedio de un bloque utilizado para construir las pirámides era de aproximadamente 16 toneladas y se necesitaba al menos 45 trabajadores para moverlo. Con los materiales se las arreglaban, pero ¿cómo se construyeron exactamente las pirámides de Egipto? ¿Qué secretos se esconden y cómo logró la gente crear tales obras maestras? Y lo más importante, ¿quién estuvo realmente detrás de la construcción de estas creaciones? La construcción de una pirámide usualmente tomaba de 20 a 30 años. Durante mucho tiempo se creía, y muchas personas todavía creen, que las pirámides fueron construidas por esclavos por orden del faraón. Tal convicción se desarrolló en la sociedad luego de lo que proporcionó el testimonio del historiador Heródoto, quien aseguró que la pirámide de Keops fue construida por 100.000 esclavos que trabajaban constantemente. Pero esta es una afirmación falsa.
Actualmente muchos científicos confirman que en el antiguo Egipto simplemente no podían haber tantos esclavos involucrados en la construcción de una sola estructura. Además, 100.000 personas simplemente no podrían trabajar simultáneamente y constantemente. Este mito se fortaleció en el siglo XX luego de que varias películas sobre el antiguo Egipto comenzaran a aparecer en las pantallas, pero es hora de que se olviden de ellas porque los esclavos no tenían nada que ver con esto. Además, algunas personas creen erróneamente que las pirámides egipcias de Giza fueron construidas por los judíos. Esta es también una suposición falsa que sin embargo fue estipulada en la sociedad. Solo hace relativamente poco tiempo, después de que los arqueólogos descubrieron las tumbas de los constructores, el pueblo judío se vio obligado a admitir que sus antepasados no tenían nada que ver con la construcción de las pirámides en Giza, ya que aparecieron en el territorio del antiguo Egipto mucho más tarde. La mayoría de los investigadores están de acuerdo en que trabajadores profesionales se ocupaban de la construcción de las pirámides. La primera prueba de que los constructores de las pirámides no eran esclavos salió a la luz por coincidencia. El 14 de abril de 1990, un turista estadounidense montaba a caballo en la meseta de Giza, unos cientos de metros al sur de la Esfinge. El caballo tropezó con un muro de adobe previamente desconocido, arrojando al turista al suelo. Del incidente se enteró el jefe del servicio de guardia de la pirámide y por su parte los arqueólogos. El muro resultó ser parte de un antiguo entierro, el cementerio de los constructores de pirámides. Posteriormente se excavaron 30 tumbas grandes y unas 600 tumbas más pequeñas. Aparentemente los capataces fueron enterrados en las grandes y los trabajadores en las pequeñas. Luego se descubrió otra parte del cementerio con 43 tumbas. Allí, juzgando por las inscripciones, enterraron en términos modernos a los altos cargos: capataz del lado de la pirámide, supervisor de dibujantes, capataz de albañiles, director de los obreros, director de los artesanos, supervisor de las obras reales. Los constructores de las pirámides fueron enterrados junto a las pirámides, tenían derecho a sus propias tumbas. Además, el estudio de los restos mostró que los constructores recibían atención médica al mismo nivel que los nobles. ¿Acaso es así como se trata a los esclavos? Según los científicos, las pirámides de Keops fue construida por dos grupos, el principal y el auxiliar. El principal estaba compuesto por 4.000 trabajadores que eran albañiles. Trabajaban en canteras y vivían con sus familias en un pueblo cerca de la pirámide. Los integrantes del grupo auxiliar, que eran de 16 a 20.000, construían rampas, arrastraban los bloques, se encargaban de las herramientas, soluciones mixtas y de los alimentos. Vivían en un campamento cerca de la aldea del grupo principal. Los científicos creen que el grupo principal trabajaba todo el año, pero los miembros del grupo auxiliar comenzaban a participar activamente en la construcción a finales del verano, cuando el Nilo se desbordaba y era más fácil arrastrar los bloques sobre el suelo húmedo. En 2016, el arqueólogo y egiptólogo Yukinori Kawai se dirigió a una audiencia y dijo que hay una gran cantidad de datos en el exterior de la pirámide de Keops, pero no suficientes en su interior. Presentó varias hipótesis sobre cómo el núcleo de la pirámide de Keops podría sacar a la luz los métodos de su construcción. Entonces, el egiptólogo cree que si la parte interior de la pirámide estuviera hecha de bloques ubicados horizontalmente, entonces se podrían usar rampas rectas en la construcción. Vale la pena señalar que no se pueden escalar las pirámides, pero hay excepciones y Yukinori Kawai, por ejemplo, puede escalar la pirámide de Keops con fines científicos. En particular, a veces lo hace con el fin de sacar tomas desde la parte superior de la pirámide, a partir de las cuales posteriormente puede hacer modelos en 3D. En 2016, Kawai y otros especialistas escanearon toda la pirámide de Keops utilizando tecnología moderna. El proyecto fue dirigido por el Ministerio Egipcio de Antigüedades. El equipo de expertos utilizó termografía infrarroja, reconstrucción 3D y radiografía para estudiar la pirámide. Los datos obtenidos como resultado del estudio se convirtieron en una imagen tridimensional. Como resultado, el equipo de científicos logró encontrar dos cavidades dentro de la pirámide de Keops. Según una de las versiones, las cavidades podrían ser vacíos ordinarios que permanecieron desde el momento de la construcción de la pirámide. Según otra versión, estos vacíos pueden ser tumbas previamente desconocidas. Una de las preguntas más interesantes que la gente tiene sobre el antiguo Egipto es ¿cómo exactamente los trabajadores movieron esos bloques tan pesados? Los físicos de la Universidad de los Países Bajos demostraron que los bloques de piedra con los que se construyeron las pirámides egipcias se arrastran sobre la arena húmeda. Esta idea se expresó anteriormente sobre la base de un antiguo mural. Una pintura de un entierro de la 12ª dinastía muestra a 172 personas tirando de una estatua de alabastro de un dignatario egipcio de alto rango, Diehutihotep II, que pesa 48 toneladas sobre un trineo, mientras un hombre vierte agua directamente sobre la arena frente al trineo de madera.
Esto dio a los científicos razones para creer que los bloques de piedra se arrastraban de manera similar. Los físicos holandeses realizaron un experimento en condiciones de laboratorio. Hicieron modelos de trineos egipcios y midieron la fuerza de tracción requerida al arrastrar sobre arena seca y húmeda. Resultó que la arena húmeda reduce a la mitad la fuerza de tracción requerida. El trineo se desliza más fácilmente sobre arena húmeda porque la arena no se acumula delante de él como lo hace cuando está seca. Teniendo en cuenta que el bloque era arrastrado por docenas de trabajadores profesionales a la vez, podemos concluir que construir las pirámides no fue tan increíblemente difícil como pensábamos antes. Obviamente, era un trabajo duro, pero los métodos de construcción parecen bastante lógicos. Y el faraón Keops, también conocido como Jufu, que creía que viviría para siempre, en cierto sentido no se equivocó. Dejó este mundo hace 45 siglos, pero su nombre será recordado durante mucho tiempo, gracias a la última de las maravillas del mundo que se ha conservado hasta el día de hoy.